tema de hoy son las reacciones químicas, pues continuando en lo que es como la química, introducción a la química inorgánica. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, pues hablamos de manera simultánea de un cambio químico y que son los cambios que sufren la materia y que ocurren en nuestra vida diaria, pueden provocarse también en laboratorio, como la producción del alcohol, que es la fermentación, la oxidación, que nosotros sí la vemos en nuestro alrededor, pues esa oxidación pues que se presenta en el hierro por el contacto del hierro mismo con el agua y la luz, que llamamos óxido de hierro, las combustiones espontáneas, que es la producción, por ejemplo, del CO2 por acción del smog de los autos o del humo de los autos. Y esto todo lo que les dije, pues son algunos ejemplos de reacciones que suceden a nuestro alrededor. Aquí les puse que más que nada es como una química que se aplica pues al diario vivir, la de la química inorgánica, para una de las utilidades. Bien, entonces hablemos de las reacciones químicas como tal. Y aquí les presento una reacción química formada por A más B para producir C más D. Una reacción química es la manifestación de un cambio de la materia y la isla de un fenómeno químico. A su expresión gráfica se le da el nombre como una ecuación química, en la cual se expresan en la primera parte, esta es la primera parte, A más B es la primera parte, que no se les olvide, no lo puedo dejar de... La primera parte, A más B, que es la primera parte. Se conoce como reactivo y la segunda parte, que sería C más D, se conoce como productos. A más B, reactivos, C más D, productos. Izquierda, reactivos, derecha, productos. Entonces, los productos, vamos a hablar de esto acá. Para equilibrar o balancear ecuaciones químicas existen diversos métodos. En todos el objetivo que se persigue es que la ecuación cumpla con la ley de la conservación de la materia. Es decir, que si yo tengo un gato más una gata, se producen gatitos. No que si yo tengo un gato más una gata, no voy a producir perritos, ¿verdad? Entonces de eso trata la ley de la conservación de la materia. Lo que tengo al principio, lo tengo que tener al final. Puede transformarse, sí, pero no puede variar. La ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo está transformándose. Debido a las transformaciones de la materia es que nosotros tenemos medicamentos, tenemos los plásticos, tenemos las telas, los textiles y todo eso. Todo eso viene de reacciones químicas que producen esa materia para formar mezclas, luego crear X producto y que llegue a nuestro alcance. Así que no nos olvidemos, reactivos, productos, y lo que yo lo tengo al principio, lo tengo que tener también al final. Vamos a ver aquí un par de ejemplos. En una reacción química consiste en el cambio químico de unas sustancias a otras. Los reactantes o los reactivos son las sustancias involucradas al inicio de la reacción y los productos los que resultan de la transformación. Entonces, en una ecuación química que describe una reacción, los reactivos están representados por fórmulas o símbolos de los elementos y se ubican a la izquierda de la flecha y posterior o luego de la flecha se colocan los productos que también se simbolizan por fórmulas y símbolos. ¿Cuántos de ustedes ya se saben los 20 primeros elementos de la tabla periódica? Ahorita conversamos de eso. Para representar una reacción química se utilizan las ecuaciones químicas. ¿Qué muestran? Las sustancias que
inician la reacción, las que son los reactivos, y también muestran las que se forman al final, que son los productos. Y entre ellas, entre reactivo y producto, pues una flecha que quiere decir se produce X sustancia. Entonces, esta es la representación simbólica. A más B, reactivo, la flecha, que significa produce AB. 2A más B2 produce 2A por B, así mismo como en matemática. Produce. Entonces, una reacción expresa cantidad de elementos mediante los subíndices. Nosotros vimos esto ya en la química de cuarto año, cuando estábamos viendo, ¿cómo se dice? La materia, que vemos los elementos solos, el hidrógeno, el oxígeno, el litio de manera solo. Y luego vemos aquellos elementos que son diatómicos y se le coloca el 2, que quiere decir que hay 2 átomos de ese mismo elemento. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué es A y qué es B, no quisiera que ninguno me dijeran que son elementos de la tabla periódica, porque no lo son. Y si me lo dicen, eso quiere decirme a mí que ustedes no se han sentado a ver la tabla periódica. A y B solo es una suposición. No hay ningún elemento de la tabla periódica con símbolo A ni con símbolo B. A y B en esta explicación representa una suposición nada más. Entonces, el índice me indica cuántas veces o cuántas veces se repite el elemento. Por ejemplo, si yo tuviese aquí hidrógeno, 2, sería hidrógeno y otro hidrógeno al lado, como vimos en la clase anterior. Entonces, este 2 que está adelante es un coeficiente estequiométrico y viene de representar la cantidad de moles presentes en una reacción. Los coeficientes estequiométricos nos sirven para balancear las ecuaciones químicas y para hacerlas que cumplan con la ley de la conservación de la materia. Porque si yo tengo 2 moles de A, al final debo tener 2 moles de A. Y si tengo 2 átomos de B, al final también tengo que tenerlo. Pero ustedes me van a decir, profe, este B tiene un subíndice 2 y este no tiene ninguno. O sea que al inicio tenía 2 y después no lo tengo. Les tengo que decir si está. Y al igual que en matemática, cuando nosotros colocamos una letra o un símbolo de un elemento solo, eso quiere decir que está representado por un átomo. Y al igual que en matemática, que ustedes tienen, por ejemplo, números antes de paréntesis, quiere indicar una multiplicación. O sea que este 2 multiplica tanto como a A y a B. 2 por A, A2. 2 por B, B2. Entonces tengo 2 veces A, aquí hay 2 veces A. Y tengo 2 veces B, y al multiplicar 2 por B, tengo 2 veces B. Se cumple con la ley de la conservación de la materia. Entonces, hay símbolos importantes que ustedes tienen que memorizar porque están sumergidos pues, en el contenido de las ecuaciones químicas y también están dentro de las preguntas del examen mensual número 1. El símbolo más separa 2 o más reactivos o productos. ¿Qué significa la flechita? Es la que separa los productos de los reactivos, o dice o se produce una S minúscula entre paréntesis estado sólido, L minúscula entre paréntesis estado líquido y una G entre paréntesis gaseoso, AC entre paréntesis solución acuosa. Entonces, esta es la representación más o menos, lo que hemos ya venido diciendo. A más B produce C, D. A más B produce C, D.
Entonces aquí es un compuesto más un elemento produce dos compuestos diferentes. Bien, compuesto, recuerden, es la unión de dos o más elementos, como lo dijimos allá arriba, y un elemento porque simplemente representa un solo símbolo, pero el subíndice representa las veces que está repetido. Bien, esto es algo como abstracto o a nivel microscópico, porque ustedes me van a decir, profe, pero nosotros no podemos ver eso, y es verdad. Pero tienen que ir uniendo la secuencia de las clases que hemos dado. Empezamos dando los electrones de valencia, cómo nos servían para formar la estructura de Lewis. Luego de la estructura de Lewis, nosotros vimos cómo se creaba el enlace químico. Y luego del enlace químico, donde ya hicimos la unión de compuestos, pues ahora vamos a ver la reacción, que es donde se suma un compuesto más otro compuesto o un compuesto más un elemento. Así que es como la continuidad de lo que hemos dicho. La flecha indica produce catalítico, sustancia que acelera la velocidad de una reacción sin consumirse. Coeficientes son los números a la derecha de la fórmula química. Ya se los presenté aquí, ¿ven? Coeficiente es el número grande. Los números grandes son los coeficientes. Y los subíndices son los que están en pequeño. Y esos índices son los números pequeños que indican el número de átomos de cada clase que hay en una fórmula química. Evidencia de reacciones químicas. Bueno, cuando hay un cambio físico. La composición química de una sustancia permanece constante. Por ejemplo, fundir un hielo. Cuando hay un cambio químico, la composición química de una sustancia cambia. Oxidación del hielo. Es decir, se produce algo nuevo. Siempre que haya un cambio químico, se está produciendo algo nuevo. ¿Cuándo se produce un cambio físico? Cuando, por ejemplo, se observan lo que tengo en las manos. Sí, profesor. Bueno, tengo el estuche de los lentes. Yo lo abrí, está abierto. ¿Es un cambio físico o químico? Físico. Correcto, es un cambio físico. No se está alterando nada, nada. Ahora, yo les puedo preguntar, tengo un vaso con agua y un vaso sin agua. Añadí el vaso con agua al que no tenía agua. ¿Es un cambio físico o químico? Cambio físico, profe. Correcto. Voy a seguir teniendo la misma agua. Y por eso también fundir un hielo. O sea, estoy haciendo un cambio de estado sólido a estado líquido por acción del calor. Solamente cambié su estado, pero el agua va a seguir igual. Cada vez que ustedes noten que la materia se mantuvo intacta, no hay cambio químico, sino cambio físico. La materia que se mantiene intacta, no hay cambio de color, no hay evidencias de desprendimiento de calor o no hay evidencias de formación de una sustancia nueva, es un cambio físico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una reacción química, a la sustancia le ocurre un cambio y se forman unas nuevas sustancias. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de reacciones que existen. Existen 5. Empezamos con síntesis, descomposición, desplazamiento simple, doble y combustión. Vamos a ver la primera. En una reacción de síntesis, dos o más elementos o compuestos se combinan, resultando un solo producto. Aquí es fácil identificar síntesis. Se está sintetizando. A más B solamente tiene un solo producto. C. Síntesis química es la combinación de dos o más sustancias para formar un solo compuesto. A más B, C. Así que si en el examen yo les coloco a ustedes reacciones para identificar, tendré que ponerles un ejemplo como este. Y entonces les pongo A más B produce C. ¿Qué tipo de reacción es? Ustedes me van a aclarar. Reacción síntesis. Dice, donde A y B pueden ser elementos o compuestos. Vamos a ver un par de ejemplos.
resultan en combinar óxido básico más agua. Óxido básico u óxido de sodio más agua produce hidróxido de sodio. Entonces, ¿por qué les dije de los elementos de la tabla periódica? Porque si ustedes no se lo saben de manera individual, ustedes no van a poder nombrarlos. Para la siguiente clase ya deben tener 40 aprendidos. Los 20 de la clase del potasio, calcio, que son los 20 primeros, y los 20 que siguen. Óxido de sodio más agua produce 2 moles de hidróxido de sodio. Entonces también al combinarse un óxido de un metal, el sulfito más el agua, se produce un oxiácido. Este ácido lo conocemos como ácido sulfúrico o sulfato de hidrógeno. Para eso nos sirven los nombres de los elementos. Dice, dan al combinar un metal con un hidrógeno, hidrácido. 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno producen 2 moles. Cuando hablamos de coeficientes estequiométricos hablamos de moles, y cuando hablamos de subíndices hablamos de átomos. 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno producen 2 moles de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. La oxidación de un metal también es una reacción de síntesis o composición. Por ejemplo, la oxidación, cuando hablamos de oxidación, pues es aquella corrosión que se le forma un metal por encima de su superficie. La más usual, o la que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, ya les dije, es la oxidación del hierro por acción del agua o del oxígeno presente en el aire que respiramos. Entonces aquí están tomando como ejemplo sodio más oxígeno y produce, podemos hablar de la reacción completa, 4 moles de sodio más 2 átomos de oxígeno producen 2 moles de sodio por 2 y oxígeno. Pero más adelante vamos a ver más detallado el balanceo de las ecuaciones. Ahorita solamente vamos a ver los tipos de reacciones. Entonces, como para reafirmar, en la síntesis tenemos A más B, también puede producir AB, aparte de que puede producir uno solo, puede producir uno solo aquí, pero de manera combinada. Como por ejemplo, si yo tengo 2 moles de sodio más 2 átomos de cloro, me va a producir 2 moles de NaCl o cloruro de sodio, que es la sal de mesa que nosotros consumimos. Recuerden, en la de arriba tenemos A más B produce C, y ahora acá tenemos A más B produce AB, pero el producto solamente es uno solo. Cuando yo veo un solo producto, se identifica una reacción de síntesis. Ahora vamos a ver, esto también es una sintetización. Hidrógeno más azufre y oxígeno. Hidrógeno más azufre y oxígeno. Produce un solo compuesto, el ácido sulfúrico. Y bueno, acá abajo les presento más o menos las estructuras. También como cuando estábamos viendo el enlace de Lewis, para que vean cómo se unen cada átomo para formar la nueva estructura o la molécula del nuevo compuesto. Entonces, el segundo tipo de reacción, las reacciones de decomposición. Estas reacciones son inversas a la síntesis y son aquellas en las cuales se forman 2 o más productos a partir de un solo reactivo, usualmente con la ayuda del calor o la electricidad. En una descomposición, la formación de 2 o más sustancias a partir de un solo compuesto. O sea, es al revés a la síntesis. Ahora, A produce B más C, está descomponiéndose, donde B y C pueden ser elementos o compuestos. Vamos a ver los ejemplos. Las reacciones de descomposición son aquellas en las cuales a partir de una sola sustancia se obtienen varios productos.
En estas reacciones generalmente se necesita la ayuda del calor. Entonces tenemos el clorato de potasio, se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Está descomponiéndose o separándose. Recuerden que aquí es al revés o al contrario de la síntesis. A produce B más C. A produce B más C. A, clorato de potasio, produce B, que sería cloruro de potasio, más C, que sería el óxido, o oxígeno molecular. Entonces, el tercer tipo de reacción, las reacciones de desplazamiento simple. Ahí se está desplazando, como lo dice la palabra, desplazando. El A más BX produce AX más B, es decir, que A va a reemplazar o desplazar a B y lo va a hacer que quede solo. A se mete aquí y saca a B para producir AX más B solo. Vamos a ver ese ejemplo. Magnesio más sulfato de cobre. Recuerden que el magnesio va a entrar, reemplaza al metal y se mete ahí. Entonces quedará sulfato de magnesio y el cobre solito. En las reacciones de desplazamiento simple, estas reacciones son aquellas en las cuales un tipo de átomo toma el lugar del otro similar, pero menos activo en un compuesto. En general, los metales reemplazan metales, o al hidrógeno de un ácido, y los no metales reemplazan no metales. El desplazamiento químico de un elemento pues reemplaza a otro y tiene que ser menos activo en un compuesto. Ya lo estuvimos viendo. A más B más C. C se va a meter en el espacio donde estaba A. Y va a quedar CB más A, dejándolo solo sin ningún compuesto. Entonces acá hay otro ejemplo. A más B produce C. Así que por desplazamiento, ya yo sé que A se va a ver formando enlace químico con C y va a desplazar a B a un lado. O C desplaza a B. Pues vamos a decir que C es el que se mete entre A y B y lo saca de su relación. Entonces, cloruro de hidrógeno más zinc va a formar cloruro de zinc, cloruro de zinc más hidrógeno solo. Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico más zinc se va a formar ellos dos, zinc, cloro más el hidrógeno desplazado. Entonces, el óxido de mercurio se descompone para formar elementos de mercurio y oxígeno. Al lado está el ejemplo, 2 moles de óxido de mercurio, pues se descompone en mercurio más oxígeno. El hidróxido de sodio se descompone en hidrógeno y sodio. Hidróxido de sodio se descompone en en sodio más hidrógeno. Y la descomposición del grafito, que sería carbono más hidrógeno, para producir carbono 2, hidrógeno 2. Reacciones de doble desplazamiento o intercambio. Estas reacciones son en las cuales el ion positivo o el catión de un compuesto se combina con el ion negativo o anión del otro. También puede ser viceversa, habiendo así un intercambio de átomos entre los reactivos. En doble desplazamiento químico, los reactivos intercambian átomos. El catión de uno se combina con el anión del otro y viceversa. Bien, a diferencia del simple desplazamiento, recuerden que va a ser un solo elemento que desplaza. Aquí son dos elementos que mueven los reactivos. Entonces, A más B
perdón, A por B más C más D produce, este será el primero, A, D, y el segundo, C, D. 2 veces se desplazó, porque cada uno tenía su pareja y fue a buscar otra. 2 veces. A por B más C más por D produce AD y CB. AD, CB. AD y CB. Por ejemplo, el hidróxido de sodio con cloruro de cobre quedará cloro con sodio como cloruro de sodio y hidróxido de cobre. Otro ejemplo sería el cloruro de sodio más nitrato de plata, que va a formar nitrato de sodio, cloruro de plata. Aquí están las estructuras. Hay un intercambio entre elementos de dos compuestos. Es lo que yo le dije. Hay un intercambio. Será el primero con el último, sulfato de sodio, y el primero con el último. Siempre es, a la hora de escribir la ecuación del lado de los productos, es el primero con el último y el primero con el último. Sodio con el sulfato y hidrógeno con hidróxido. Dice aquí, en las reacciones de combustión. Estas reacciones ocurren cuando un hidrocarburo orgánico, un compuesto que contiene carbono e hidrógeno, se combina con el oxígeno, formando agua y dióxido de carbono como productos de reacción y liberando grandes cantidades de energía. En la combustión, un hidrocarburo orgánico reacciona con el oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. Por eso que se llama combustión, porque produce CO2, carbono, dióxido de carbono. Entonces, el ejemplo ahí se les muestra un hidrocarburo más 2 átomos de oxígeno produce una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. En este tipo de reacción, el oxígeno se combina con otra sustancia y libera energía en forma de luz y calor. Las reacciones de combustión son muy comunes. Por ejemplo, que tengamos el carbono más el oxígeno, y ustedes saben que se produce CO2. Y la combustión del gas natural para producir energía mecánica y térmica, que será el gas natural, metano, más el oxígeno que está alrededor de nosotros, produce dióxido de carbono más agua. Ejemplo de esto, pues, metano más oxígeno, será carbono más oxígeno, CO2 y H, entonces no existe H4, sino H2 y O. Dice, una sustancia más oxígeno va a obtenerse o producir una sustancia. Por ejemplo, que hablemos de carbono, carbono más oxígeno produce dióxido de carbono. Y también podemos hablar de 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno diatómico, produce 2 moles de agua. 2 moles de agua. Entonces, el ejemplo de eso sería la reacción de la glucosa con oxígeno, donde el carbono se va a unir con el oxígeno y va a formar el CO2, y aquí me queda de nuevo H y O. Cuando existe IH y O, lo único que se puede formar es agua por su estructura H2O. Otros ejemplos de reacciones de desplazamiento, perdón, esta es de combustión, un metal más un oxígeno,
donde el metal es el magnesio más el oxígeno, se va a producir óxido de magnesio y oxígeno más azufre, el sulfito.